Ahora sí. Buenas noches a todos los presentes. En nombre de Fundación ARU, quiero darles la bienvenida al quinto taller de investigación aplicada de la gestión 2024. En esta ocasión tenemos a Paola García, investigadora de la Fundación ARU. Ella es economista y actualmente está estudiando ciencias políticas en la Universidad Mayor de San Andrés y ella nos va a exponer sobre los resultados de la primera encuesta sobre percepción democrática en jóvenes en las ciudades de La Paz y El Alto. Perfecto, gracias Gabo. Buenas noches a todos los presentes. Como bien lo mencionó Gabriela, esta noche voy a exponer los resultados de la primera encuesta sobre percepción democrática en jóvenes de La Paz y el Alto. Ahora sí. Bueno, esto es un poco de lo que vamos a encontrar en esta presentación. Vamos a iniciar con lo que es el Observatorio Democrático Juvenil, una pequeña introducción del proyecto que ha realizado la Fundación Konrad Adenauer junto a la Fundación ARU. Posteriormente vamos a ver los principales hallazgos de la encuesta y vamos a ir conclusiones y con las conclusiones y las recomendaciones. Entonces, por qué se ha decidido hacer este proyecto con los jóvenes, no? En América Latina, los jóvenes representan un segmento demográfico crucial para el análisis de la democracia debido a su influencia potencial y creciente en la configuración de la vida política y social. Como pueden ver, esta es la pirámide poblacional de Bolivia para 2022. Los jóvenes entre 15 y 29 años representan un gran porcentaje de la población, tanto en el segmento femenino como en el masculino. Estos jóvenes no solo implican el 30% de los posibles votantes, de los electores en 2025, sino que también tienen en sus manos la decisión de cambiar la política en el país. Entonces, es grande su importancia ya que hay un bono demográfico bastante grande que ha ido creciendo con los años y actualmente está en un porcentaje alto. El objetivo del Observatorio Democrático Juvenil y también de la encuesta era obtener información sobre las percepciones de la democracia en los y las jóvenes del municipio de La Paz y El Alto, además de conocer su comportamiento político y actitudes democráticas en 5 ejes principales. Primero se observó el conocimiento e interés que tienen por la política. Se vio también la cultura y valores democráticos. Se identificó sus identidades político-partidarias. Se ha visto cómo participan políticamente y también como ciudadanía. Y se ha conocido cuál es su interacción con los medios de comunicación. Un poco para poner en pantallazo lo que ha sido la encuesta, quería presentarles la ficha metodológica. Como les decimos, las personas que han sido la unidad de análisis fueron jóvenes de 18 a 29 años de edad. El método de recolección de la encuesta fueron entrevistas cara a cara con estas personas, con estos jóvenes, y la muestra efectiva fue de 440 jóvenes en total. En La Paz, 223 y en el Alto, 217. El periodo de recolección que se ha tomado era entre el 25 y el 29 de octubre del año pasado. Y como se mencionó anteriormente, fue en el municipio de La Paz y en el municipio del Alto. Finalmente, el rendimiento nos indica que hay una confiabilidad del 95% y un error de muestreo del 5.4. Ya. Ahora vamos a pasar a los principales hallazgos. La encuesta es vasta, tiene 5 secciones muy grandes. Sin embargo, quisiera hacer esta presentación basándome en la teoría. Vamos a ver que a lo largo de los años e incluso en las últimas décadas, los jóvenes en América Latina han perdido cierto interés en lo que es la política de sus países. Según el Latino Barómetro, en 18 países de América Latina y el Caribe, se ha encontrado que el 60% de los jóvenes tienen poco o nada de interés en los asuntos políticos de su país. Y este hecho es bastante importante porque si bien se ha visto que en América Latina esa es la tendencia, también en Bolivia ha resultado que sí. Se les ha preguntado a los jóvenes de La Paz y el Alto si se encontraban interesados en temas políticos relacionados a su municipio. Como pueden observar en el primer gráfico, los jóvenes de La Paz en general no están nada interesados o están muy poco interesados en temas políticos.
Igual en el alto, un 37% nos ha indicado que está nada interesado en temas políticos relacionados a lo que es su municipio, y un 33% está poco interesado. En cuanto a lo que es el país, un momento, ahí. En cuanto a lo que es el país, si les interesa la política del país, un poco cambia la historia, donde el 40% más o menos está algo interesado en la ciudad de La Paz y un 22% está muy interesado. En el caso del Alto, el porcentaje es un poco menor. El 32% está algo interesado y el 14,29% está muy interesado. Entonces, como les menciono, este hecho no solo es de Bolivia, no solo es de La Paz o del Alto, sino que se está viendo a nivel Latinoamérica. Y esto ha llevado a que diferentes autores presenten diversas teorías sobre lo que está sucediendo. Hay dos teorías principales, dos teorías que resaltan, que es la teoría modernista y la teoría postmodernista. A continuación vamos a ver las dos, cómo podrían sustentarse en el caso de esta encuesta y cómo se está llevando a cabo. La teoría modernista nos indica que el sistema político actual no representa a los jóvenes ni a sus intereses y por ello existe un desencanto y distanciamiento con la política y también desconfianza en las instituciones. Entonces, esta teoría nos indicaría que los jóvenes sienten cierto repudio a lo que es la política porque no se ven reflejados en las instituciones que actualmente son adultocentristas. Al no ver representados sus intereses, sus problemáticas y sus necesidades, ellos no están interesados en el sistema político actual. Y esto se puede ver con la siguiente tabla. Se les preguntó qué sentimiento te inspira la política, ¿no ve? Tenemos varios sentimientos como entusiasmo, indiferencia, aburrimiento, desconfianza, irritación, interés, o incluso otro que a ellos les importaba. La mayoría de La Paz y el Alto han dicho que les genera desconfianza. Un 50% en La Paz y un 53% más o menos en el Alto. Mientras que sentimientos como el entusiasmo o el interés no llegan a más del 32% en el caso de la ciudad de La Paz y a 26% en el caso de la ciudad del Alto. Entonces, sí hay esa indiferencia, hay esa desconfianza de los jóvenes hacia la política de nuestro país. Y esto es un poco preocupante porque se ve reflejado en que los jóvenes no se están informando sobre las leyes y políticas que los involucran. Al preguntarles si se sienten bien informados sobre las leyes y políticas de la juventud boliviana, nos indican que no. Es el 72% en el caso de La Paz y el 75% más o menos en el caso del Alto. Si bien este hecho de informar a la población sobre sus derechos y deberes tiene que ser algo que parte del Estado, que parte de todos los niveles del Estado, también los jóvenes deberían tener esa necesidad y deberían tener esa voluntad de informarse. Sin embargo, no existe esa voluntad actualmente. Pero ¿por qué está sucediendo esto? O sea, ¿por qué los jóvenes realmente sienten esa desconfianza hacia la política del país? Se les preguntó primero con cuál de estas frases estaban más de acuerdo. La primera frase es no creo en la política ni en los políticos. Es decir, una total desconfianza en el sistema, pero también en los políticos del país. El 30% de los jóvenes de la ciudad de La Paz indica que está de acuerdo con esta frase y en una mayor medida el 31% de los jóvenes de la ciudad del Alto. También se les preguntó si estaban de acuerdo con que creen en la política, pero no en los políticos. Entonces, ese porcentaje es un poco mayor. El 67,5% indica que sí cree en la política, en el sistema político, pero que no cree en los políticos. Esto en el caso de la ciudad de La Paz. Y en el Alto, un 61% sí cree en la política, pero no en los políticos. Y por otro lado, hay un porcentaje muy, muy menor, que no llega al 10%, que cree en la política y en los políticos. Por otro lado, se les ha preguntado si consideran que los partidos políticos bolivianos son buenos y el 85% de los jóvenes de La Paz nos indicaron que no, y en el caso del Alto ha sido un 84%. Entonces, esta desconfianza, esta apatía sobre la política, se está yendo más hacia lo que es los partidos políticos y hacia los políticos bolivianos, no tanto hacia el sistema político como tal. Y justamente igual se les preguntó por qué no creían en los partidos políticos, qué les hacía sentir los partidos políticos, por qué desconfiaban de ellos. Y muchos nos dijeron que
porque creen que hay corrupción dentro del partido político, no hacen su trabajo, faltan a lo que han dicho, y hay harta falta de transparencia. Y esto concuerda mucho con los tres valores democráticos que ellos consideran más importantes en el país, que se deberían cumplir, que son la transparencia, la tolerancia y respeto y la justicia. Entonces, antes de finalizar lo que es la teoría modernista, quisiera hacer una pequeña recapitulación. Esta teoría nos decía que el sistema político actual no representa a los jóvenes ni a sus intereses, y por ello existe un desencanto y distanciamiento con la política y también desconfianza en las instituciones. Y como hemos visto en Bolivia, sobre todo en La Paz y en el Alto, los jóvenes sí tienen desconfianza, pero tienen desconfianza en lo que son los partidos políticos y en los políticos, porque sí hay un porcentaje alto de jóvenes que aún creen en la política. Ya. Por otro lado, la teoría postmodernista nos indica que los jóvenes no es que se encuentren en una situación de apatía, no es que se sientan desconfiados o relegados de lo que es la política, sino que han encontrado otras formas de participar políticamente, otros espacios más modernos y no los tradicionales. Les hemos preguntado a los jóvenes que si estarían dispuestos a votar en las elecciones, en las futuras elecciones, sí, si de todas formas, si no votaran, no hubiera ninguna reprimenda, como ser no votar en los bancos o no realizar algunos trámites. O sea, si irían a votar de todas maneras, a pesar de que no fuera obligatorio. El 68% de los jóvenes de la ciudad de La Paz indica que sí, que estaría dispuesto a ir a votar, a levantarse, a ir a las urnas y hacer conocer su voto. Y en el caso del Alto es similar el porcentaje, un 66,82%. Entonces, sí hay todavía ese compromiso con la democracia en los jóvenes de La Paz y el Alto. Por otro lado, como dice la teoría postmodernista, los jóvenes no es que sientan apatía, sino que no ven o tienen otras formas, otros mecanismos para hacerse escuchar. Se les ha preguntado cuáles creen que son los tres derechos más importantes para ellos, que el Estado debería garantizar. Entre ellos está el derecho a la educación como primer lugar, posteriormente el derecho a la salud y el derecho al trabajo. Y se les ha preguntado cuáles son los tres problemas más importantes para los jóvenes en el país. En primer lugar está el desempleo en ambas ciudades. En segundo lugar está la economía. Y en tercer lugar, la corrupción. Entonces, como podemos ver acá, el desempleo es algo muy preocupante para los jóvenes, tanto de La Paz como del Alto, y es algo que creen ellos que el Estado debería garantizar. Entonces, se les procedió a preguntar si ellos estarían dispuestos a movilizarse, a marchar, a pedir por diferentes causas. En el caso de puestos de trabajo para los jóvenes, en La Paz nos dijeron que sí, el 36% estaría algo dispuesto a marchar por puestos de trabajo y el 17,58% estaría muy dispuesto a marchar por puestos de trabajo, pero es peculiar que en el caso del Alto, el 30,83% estaría muy dispuesto a marchar. Esto puede ser un poco obvio quizás para algunas personas, porque el Alto es una de las ciudades más informales del país. Justamente la informalidad trae harta precariedad laboral. En, justamente igual no hay puestos de trabajo para los jóvenes en la ciudad del Alto. Y eso puede ser un gran problema y una causa que ellos están encontrando para movilizarse. Por otro lado, se les ha preguntado si estarían dispuestos a marchar por mejorar el sistema de salud y el de educación. Entonces, en La Paz, lo mismo que en el caso del trabajo, el 38% dice que estaría algo dispuesto y el 36% que estaría muy dispuesto. En el caso del Alto, hay mayor movimiento, mayor voluntad, donde el 53% dice que estaría muy dispuesto a marchar. Otra causa que se ha visto es el cambio climático y de la misma manera, en la ciudad de La Paz sí hay un 26% que estaría algo dispuesto a marchar y un 36,20% que estaría muy dispuesto. Y en la ciudad del Alto es un poco mayor el porcentaje, con un 32,72% de jóvenes que están dispuestos a marchar, algo dispuestos, y un 38% que están muy dispuestos. Otras causas que hemos identificado como relevantes para ellos son los derechos democráticos, la lucha contra el abuso y la corrupción, los derechos de los animales, la violencia de género, la discriminación y otros tipos de violencia. Entonces, hasta aquí. Los jóvenes, si bien
están un poco desconfiados de lo que es la política actual, lo de los políticos, sí están dispuestos a hacerse conocer, a hacer conocer su voto, a hacer conocer sus demandas y también a marchar por ellas, ¿no? Y justamente la teoría postmodernista nos indica eso, que si bien los jóvenes se sienten alejados de los mecanismos tradicionales, como participar en partidos políticos y otros, sí encuentran espacios más pequeños en los que pueden participar. Estos espacios están distinguidos por ser no jerárquicos, es decir, no hay una cabeza como tal. Son horizontales, todos son iguales, todos tienen opiniones, todos tienen, todos tienen una actividad que hacer y justamente atacan a un problema en común. No es que intentan solucionar un problema grande, estructural, sino que intentan solucionar problemas de su entorno más cercano. Y esto justamente se relaciona mucho con los voluntariados que existen en las diferentes ciudades, donde los jóvenes encuentran un espacio que es más pequeño, más de acuerdo a sus ideales, a sus pensamientos, y no espacios grandes como anteriormente teníamos, que eran las guerrillas o incluso los centros universitarios que eran más fuertes anteriormente. La teoría postmodernista igual nos indica que ya no son los medios tradicionales por los cuales las personas o los jóvenes hacen escuchar sus ideas. Por ejemplo, se les ha preguntado por qué medios o plataformas consideran más efectivos para hacer que sus ideas sean escuchadas por los líderes políticos y autoridades. El 47,75% de los jóvenes en La Paz indica que participar en el debate público, es decir, constantemente estar haciendo conocer sus ideas. Y medios más tradicionales, como votar en el procesos electorales, como participar en campañas electorales, participar en cabildos y en firmas de peticiones colectivas, han quedado relegadas en la ciudad de La Paz. En el Alto, igual es similar la situación. Sin embargo, sí aún creen en el voto democrático. Igual se les preguntó a través de cuáles medios ellos buscan informarse de política. Como pueden apreciar, en ambas ciudades los medios tradicionales como el radio, la televisión o los periódicos han quedado de lado y las redes sociales como lo que es Facebook, TikTok, Instagram, los podcasts han aumentado, son más relevantes actualmente ya que los jóvenes encuentran como que esos medios son los ideales para encontrar noticias rápidas, para hacer expresar sus opiniones y también para debatir con otras personas que no necesariamente tienen sus mismas ideas y como tal hay una diversidad de opiniones en redes sociales. Entonces, en La Paz, el 82,61% sí se informa mediante las redes sociales y en el Alto es un poco menor con un 71%. Y finalmente se les preguntó si suelen expresar sus opiniones políticas y por qué medio lo hacen. El 30% de la ciudad de La Paz, el 29% en realidad, no suele expresar sus opiniones políticas. Un 9% lo hace mediante manifestaciones y protestas. Un 32% lo hace mediante redes sociales y un 52% lo hace dentro de su círculo más cercano, que son la familia y los amigos. En la ciudad del Alto es mayor el porcentaje de jóvenes que no expresa sus opiniones políticas, con un 38%. Un 22% lo hace a través de redes sociales y un 46% entre familia y amigos. Mm, Ya. Pasemos a lo que son las conclusiones y las recomendaciones. En general, bueno, no es posible generalizar sobre los motivos por los cuales los jóvenes sienten ese desinterés sobre la política. Puede ser como tal, o sea, podríamos apoyar la teoría modernista que nos dice que los jóvenes sienten apatía porque no se sienten representados en un sistema adultocentrista. Podría ser cierto o no. O podríamos abogar por la teoría postmodernista que nos dice que los jóvenes sí se sienten inmiscuidos en la política, pero tienen otra forma de manifestarse. Tienen mecanismos más modernos de manifestarse y no los tradicionales, como los partidos políticos u otros. Por otro lado, la participación juvenil se ve afectada por no encontrar espacios adecuados para manifestarse. Entonces, ellos sí hemos visto que no se sienten identificados con los partidos políticos bolivianos ni con los políticos. Y probablemente está ocasionando que no quieran entrar a los medios tradicionales para manifestarse. También hemos visto que la tecnología es un nuevo mecanismo de participación juvenil. Muchos jóvenes se informan de política mediante las redes sociales y también se manifiestan
sobre la política mediante las mismas. Y hay una creación de nuevos espacios de participación, es decir, sí se puede ver que muchos jóvenes han participado anteriormente en voluntariados o en otras actividades, pero son espacios más horizontales, menos jerárquicos y más informales que los tradicionales. Como recomendaciones, desde los partidos es importante generar espacios de formación y encuentro para los jóvenes. Como se dijo anteriormente, los jóvenes no encuentran esta representación en los partidos o en los sistemas tradicionales. Por tanto, es importante que ellos mismos generen estos espacios. Desde las organizaciones, continuar con los espacios de participación política. Hay muchas organizaciones, ya sea internacionales o nacionales, que generan estos espacios, como ser la Fundación Konrad Adenauer, que tiene sus campus de liderazgo político femenino, sus campus de democracia y campus de paz. Por otro lado, la Hans Seidel tiene su escuela de formación para la democracia y el desarrollo. Y la Fundación Friedrich Ebert tiene también sus espacios de debate con el proyecto Unámonos. Y es importante continuar con estos espacios porque son ahí donde los jóvenes se expresan, se forman y también hacen arte incidencia política. Y finalmente, se recomienda también conocer la opinión de la juventud de otros departamentos, como sea en Santa Cruz, Sucre o Tarija, y demás departamentos que todavía no se han tocado, porque como sabemos, Bolivia es súper plural, es muy plural. Todos los jóvenes vienen de realidades distintas, tienen problemas distintos y viven la política de una manera bien distinta. Entonces, conocer sus opiniones, sus actitudes y cómo participan va a ayudar a que este estudio sea más enriquecido y también a continuar con estos espacios, ¿no? De participación política, de formación política, que es muy importante para la juventud. Esos son todos los resultados que tenemos. Sin embargo, quería mostrarles uno último. Este es un QR que ustedes pueden sacarle fotos si quieren. Por un momento voy a dejar de compartir. Ya, este QR que se los voy a pasar nos lleva a lo que es el Observatorio Democrático Juvenil, que como les decimos anteriormente, es una iniciativa de la Fundación Konrad Adenauer en colaboración con la Fundación ARU. Y como pueden ver, se ha realizado este observatorio el año pasado. Tenemos experiencias de los jóvenes que han participado. Y aquí pueden encontrar la revista. Es una revista con más resultados de los que yo les he mostrado. Tiene más análisis, tiene más resultados y también tiene experiencias de los jóvenes que han participado. Y también hay una base de datos con la encuesta para utilizar en dos formatos. Y ustedes pueden utilizarla y ver los resultados pueden ver todos los resultados que en realidad quieran porque la encuesta es vasta, tiene diferentes secciones y lo que les he mostrado es solo un poco de lo que hay. Muchas gracias, Pau. Ahora vamos a pasar a la ronda de comentarios. Voy a presentar a nuestro primer comentarista, Carlos Alfred Romero. Él es politólogo, miembro del grupo Ágora y del grupo de observadores electorales de Demo AMLAT. Actualmente es coordinador de proyectos de la Fundación Konrad Adenauer, la oficina de Bolivia. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a la Fundación ARU y a todos los organizadores, a Natalia Pérez y a todo el equipo que me ha convocado con mucho gusto para dar este comentario. Obviamente quiero empezar felicitando la exposición de Paola, muy clara, muy precisa, muy profesional, y al mismo tiempo me llevaba a recordar el proceso de elaboración del proyecto que hemos tenido tan grato con Fundación ARU, así que mil felicidades, estimada Paola. Yo quería comentarles un aspecto importante. Eh, Nosotros como Fundación Konrad Adenauer hemos iniciado el proceso de trabajo con jóvenes hace alrededor de unos 10 años. Antes de eso, la Fundación sí trabajaba en Bolivia, pero no tenía un programa ni un espacio de capacitación específico para jóvenes. Y es en ese sentido que, si bien reuníamos a jóvenes de todo Bolivia con diferentes opiniones y diferentes y diversos espacios políticos, eh, veíamos que las opiniones que vertían respecto a varios aspectos de la democracia en general llamaban la atención y creíamos que era interesante ver si estas opiniones generaban o eran una tendencia en general de las juventudes, o eran opiniones tal vez aisladas. Y es en ese sentido que hemos hecho el esfuerzo con la Fundación de poder
buscar a la mejor fundación en este sentido para generar una encuesta, animándonos primero a poder establecer esta encuesta en los municipios de La Paz y El Alto, ¿no? Para primero poder establecer y tener esta información que nos parece fundamental. Es en ese sentido que este proyecto ha solicitado un espacio cuantitativo para generar esta encuesta. Y la verdad es que los resultados son sumamente interesantes, ¿no? Yo creo que ya los datos presentados por Paola llaman la atención desde mi punto de vista en dos grandes aspectos, ¿no? Por un lado, se rectifican ciertas cuestiones que en general se podrían haber percibido, especialmente con el desencanto, por ejemplo, de los jóvenes con los partidos políticos o algunos otros aspectos que se señalan muy detalladamente en la encuesta. Sin embargo, hay que rescatar todavía el espíritu, digamos, de los jóvenes que tienen por algunos aspectos, especialmente por los procesos electorales. Y eso llama la atención en la encuesta. Hay una tendencia muy alta todavía donde los jóvenes tienen un alto acercamiento a poder ejercer su derecho al voto, indicando incluso que los mismos, si no fuese obligatorio, igual participarían en casi un 65%. Y esto es algo importante, por un lado. Sin embargo, también llama la atención y probablemente pueda preocupar que la perspectiva sea de que los jóvenes puedan entender que la democracia solamente es un proceso electoral, ¿no? Y sin embargo, la democracia conlleva y contrae otros aspectos mucho más importantes, más allá de los procesos electorales, que obviamente son fundamentales para la vida democrática. Y es en ese sentido que creo que es un aspecto que llama la atención y que obviamente se puede profundizar más adelante o con otros estudios, ¿no? Sin embargo, el nivel de interés por la política sigue siendo bastante elevado, eso es altamente interesante. Ya Paola nos mostraba en la figura número 10, en el interés de los jóvenes en el municipio versus lo nacional. Ahí hay un interés más alto por lo que pasa en la política nacional. Pero creo que es interesante y llama la atención, hasta cierto punto puede llegar a ser dicotómico, ya que el municipio es el espacio administrativo donde empieza a generar la política las personas, los jóvenes, ¿no? Entonces, eso llama la atención, donde debería haber un interés más atento, digamos, a las políticas municipales, porque también por cuestiones de autonomía, etcétera, de cuestiones de responsabilidades, tienen política de jóvenes, etcétera. Entonces, eso también llama la atención. Sin embargo, es interesante ver cómo todavía la política nacional inunda y un poco es la que marca la agenda, tanto para la política en general, pero también desde la perspectiva de los jóvenes. Y es así, son varios datos que un poco van repitiendo esto. Yo creo que llama la atención y especialmente debe llamar la atención a las instituciones como los partidos políticos, los políticos y las instancias que generan los procesos de participación y de representación, ¿no? Creo que estos datos definitivamente están dando un mensaje muy claro a que no están representando o que no están canalizando de mejor manera los intereses, especialmente de los sectores jóvenes, probablemente con una agenda muy llena por la parte política y no tanto por cuestiones de soluciones técnicas a cuestiones que ya se presentaban también en la encuesta muy bien. Si los jóvenes están interesados en áreas, por ejemplo, como muy bien lo mostraba Paola, de economía o de poder conseguir un trabajo o medio ambiente, claramente vemos que estas instancias, especialmente los partidos políticos, no están presentando una agenda en este sentido y obviamente esto genera un distanciamiento más grande y probablemente una ruptura entre estos sujetos a ser representados y las instancias que generan esto que son los partidos políticos. Eh, yo quiero resaltar realmente probablemente el dato que más llama la atención a mí y a la institución a la que también represento es probablemente que solo el 38% de los encuestados se inclina claramente por un sistema democrático. Probablemente ese es el dato que más llama la atención y que más genera preocupación para nosotros como instancia de cooperación,
frente a más de un 41% que genera tal vez un desinterés o no interesa realmente qué forma o qué tipo de gobierno puede tener por delante. Entonces, probablemente esto se puede dar también por, obviamente, el desgaste lógico que tiene la política, los partidos políticos, pero creo que es especialmente por la falta de resultados prácticos e inmediatos que no está dando la política ni las instituciones a las demandas y a las necesidades que tienen estos sujetos, ¿no? Entonces, creo que ven de manera sustituible la democracia solamente como un medio para poder solucionar los problemas inmediatos. Y realmente eso es, digamos, altamente preocupante para los estándares de lo que entendemos como un Estado de Derecho y como un país, digamos, con valores democráticos, ¿no? A mí me llama mucho la atención y creo que también ha descrito muy bien Paola con la teoría postmodernista, que creo que personalmente la que más y mejor representa eh, los resultados un poco de la tendencia de los jóvenes en La Paz y el Alto. Creo que han encontrado nuevos espacios, han creado nuevos espacios en realidad que están empezando a canalizar de mejor manera tanto la representación como la participación de los mismos, ¿no? Nosotros mismos como agencia de cooperación y como fundación conocemos y estamos conscientes de que estos espacios se han ido creando incluso de una manera hasta informal, pero cada vez mayor, ¿no? Y tenemos realmente instituciones que están generando cambios muy interesantes, que están trabajando, como decía Paola, con objetivos específicos, con para poder conseguir resultados prácticos e inmediatos. Y ahora vemos una cantidad enorme de plataformas y de asociaciones que se están organizando en toda la posibilidad que ellos tienen. Incluso yo creo que el mismo Estado no colabora con la libre asociación, no genera tampoco espacios para que estos puedan desarrollarse de la mejor manera. Creo que sí tienen un gran apoyo y un gran esfuerzo por parte de la sociedad civil, que realmente sí creo que aporta de mejor manera y crea estas redes y al mismo tiempo también genera agendas de trabajo muy importantes. Y sin embargo, los partidos políticos parecen estar básicamente ciegos ante estas agendas y ante estos esfuerzos que se hacen, que claramente son realizados en todo Bolivia. Uno participa en todos los departamentos, en muchas ciudades, y es importante, ya que, por ejemplo, hasta hace poco el doctor Carlos Hugo Molina indicaba que probablemente el 90% de la población boliviana viva en las ciudades capitales, ¿no? Entonces, son estos espacios a los que nosotros también hemos decidido poder generar estas encuestas y tener esta percepción, por lo cual estamos muy contentos por el trabajo que se realiza, que hemos realizado. Obviamente, esta información ha sido compartida con tomadores de decisiones, con universidades, etcétera, para que tengan esta herramienta fundamental que ha sido generada también por jóvenes. Eso también es importante mencionarlo, de universidades, que ha sido también un aporte a su formación como profesionales, pero al mismo tiempo nos han entregado una información valiosísima, ¿no? Y creo que la pregunta que queda por hacer es si estos resultados se repiten en las otras ciudades. Y ahí creo que está nuestro reto como fundación, como Fundación Konrad Adenauer, como Fundación ARU, de poder generar este proyecto y poder conocer también las intenciones y las opiniones que tienen los jóvenes de 18 a 29 años en estos espacios y ver si estas percepciones, estas encuestas que nos han descrito son cuestiones reiteradas en los espacios municipales, ver si la gente de Cochabamba, los jóvenes de Tarija o los jóvenes de Oruro están pensando lo mismo o cómo están viendo ellos la democracia. Creo que en general a nivel mundial hay siempre una alerta en el sentido de que los valores democráticos se están perdiendo y que hay cada vez menos espacio para la generación de el Estado de Derecho, los derechos humanos, la libertad de expresión y todo lo que hace a un espíritu democrático, ¿no? Yo me quedo ahí porque básicamente la encuesta ha sido demasiado bien descrita. Ya Paola
también les ha mostrado dónde pueden conseguir y descargar libremente la encuesta. Lo mismo pasa en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Y con muchísimo gusto estamos para poder continuar y seguir colaborando con este proceso. Nuevamente agradecer a la Fundación ARU, al Instituto de Investigaciones Socioeconómicas y a todos ustedes por haberme escuchado en esta noche. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Ahora voy a presentar a nuestra última comentarista, Natalia Pérez. Ella es politóloga con especialización en temas electorales. Actualmente es investigadora de Fundación ARU y docente en la Universidad Mayor de San Andrés. Bienvenida, Nata. Súper, gracias Gabo, gracias Pau por tu presentación, gracias Carlos por el comentario. Quiero empezar agradeciendo a la Fundación Konrad Adenauer por esta colaboración que hemos tenido el año pasado, que nos ha permitido no solamente llevar adelante la encuesta, relevar todos estos datos que son de suma importancia, creo que ya ha quedado súper claro para la toma de decisiones y también para saber dónde estamos, ¿no? Como sociedad. Ahora bien, ahora sí, voy a empezar. Como bien decía Paola, cerca del 32% del padrón son jóvenes, ¿no? Están comprendidos en esta edad. Pero ¿qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, y si es que lo aterrizamos al caso boliviano, estamos viendo que estos jóvenes, que estas generaciones, que son la generación Z y los millennials más jóvenes, en el caso boliviano solamente han conocido un gobierno, ¿ya? Solamente han conocido el gobierno del MAS, por una parte. Y por otra parte, si es que tomamos en cuenta más todavía la coyuntura política, y en puertas de de las elecciones del próximo año, el 2025, entonces las próximas elecciones van a ser las primeras que van a ser realmente competitivas, ¿no? Entonces, ahí está otra característica. Si bien se trata de un segmento que puede decidir, que puede volcar la balanza, inclinar la balanza, perdón, hacia uno u otro lado, paradójicamente es un segmento que está subrepresentado, y no solamente en términos de representación sustantiva, ¿no? De participación en la política, sino también, como bien mencionaba Carlos antes, también hay este déficit de intervenciones, de políticas públicas, etcétera, que están efectivamente orientadas al segmento. Y esto, bueno, se ha visto ya, se ha visto con cuáles son sus principales preocupaciones. Las sabemos, las hemos identificado, pero lo que no queda claro es si existen intervenciones específicas, ¿no? Otra característica que creo que tenemos que tomar en cuenta y que creo que es relevante es que son personas que han nacido después de la tercera ola de democratización. ¿Y qué quiere decir esto? Que tienen ideas, que tienen tendencias, que tienen comportamientos, que tienen inclusive formaciones ideológicas diferentes que las generaciones anteriores, ¿no? Dicho de otra manera, ejercen su ciudadanía de una forma diferente. Y por si fuera poco, está el contexto de irrupción de las nuevas tecnologías de información, el contexto de altísima polarización, ¿no? Lo que hace que sea aún más complejo. Yo quiero hacer así muy brevemente algunos comentarios a algunos de los resultados de la encuesta. Lo voy a hacer brevemente porque Carlos ha mencionado muy bien todos. Pero, por ejemplo, en cuanto al interés en temas políticos, eso está en la figura, creo que no estamos presentando, pero bueno, eso está en la figura 1 y 2, si ustedes tienen acceso a la presentación, si no en los gráficos pueden ver el interés en temas políticos. Llama la atención gracias, súper, gracias, la figura 1 y 2. Aquí se muestra, ¿no es cierto? Y esto según la teoría modernista que mencionaba Paola, se muestra desinterés general por temas políticos, ¿no?
Pero lo que sí llama la atención es este sesgo nacional, ¿no es cierto? Las cifras cambian un poco cuando hablamos del nivel nacional, ¿ya? Eh, ¿Y esto qué quiere decir? En Bolivia todos respiramos política, en teoría, ¿no? Porque, bueno, también hay otro fenómeno que lo voy a mencionar ahorita, que es la autocensura, eh, pero respiramos política, nos metemos en los temas grandes, en los temas macro, digamos, y de repente no nos estamos involucrando en los temas que más nos atañen, y sería una suerte de paradoja, ¿no es cierto? Y esto definitivamente es un dato importante para los gobiernos locales. Me ha parecido súper interesante que Paola haya podido, si vemos más adelante la figura 3, y bueno, todas las demás, me ha parecido muy interesante que Paola pueda tomar estas dos teorías, ¿no es cierto? Porque mientras en la primera hablamos de una apatía, de una falta de compromiso, etcétera, se ha puesto muchísimas denominaciones a esto de los jóvenes por la política. En la teoría posmodernista hablamos más bien de que no se trata de eso, sino que hay que explorar hipótesis que van más allá de esta mera apatía y que de repente tiene que ver con la readecuación tanto de los mecanismos, de los espacios de participación, inclusive el propio contexto, ¿no? Que yo les mencionaba con la irrupción de las TICs, hay muchísima cantidad de información y la política ya no es la única información que se consume, ¿no? Hay muchas más hipótesis que se pueden explorar. La figura 5 y 6, en las figuras 5 y 6, acerca de los partidos políticos, de nuevo, aquí no estamos desencajando con la tendencia regional e inclusive global, ¿no? Los partidos políticos, como bien decía Carlos hace un ratito, no están sabiendo entender a este segmento, no está, mucho menos lo están pudiendo cooptar y mucho menos de una manera sostenida y a largo plazo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que con seguridad, y ahí vale la pena investigar de repente un poquito más, los índices de volatilidad electoral deberían ser o deberían ser más altos en este segmento, ¿no? Por más difícil que sea medirlo, pero se esperaría que sean más altos en este segmento, precisamente por esta falta de los propios partidos políticos de enamorarlos, de convencerlos, etcétera, ¿no? Bueno, sabemos la crisis por la que está pasando el sistema de representación. Eh, la figura 8 sobre el voto obligatorio es un dato alentador, y sobre todo en estas dos ciudades que son las más próximas a todo el escenario político y por tanto al caos que puede generarse. Es interesante y es alentador que los jóvenes sigan creyendo que el voto importa, ¿no es cierto? Este es un dato porque si bien tenemos a la democracia en crisis, las elecciones se cuestionan, etcétera, el voto y las elecciones, por más de que no sean, por más de que la democracia no se agote en el voto, siguen siendo el pilar de cualquier democracia representativa. En la figura 17, acerca de los medios que utilizan los jóvenes para buscar información, vemos que en ambas ciudades más de 2/3 se informa por redes sociales, ¿no? Eh, si bien no necesariamente es una característica exclusiva de este segmento, sí son ellos los nativos digitales, lo cual puede cambiar un poquito el enfoque. De cualquier manera, esto conlleva un riesgo de desinformación, ¿no es cierto? Lo cual a su vez tiene un efecto directo sobre el desempeño de las democracias. Por lo tanto, hace falta, y bueno, ahí hay que aplaudir iniciativas como las de la CONRAD y otras organizaciones y oficinas de cooperación, eh,
en la que se ayuda a mitigar los efectos de la desinformación y en la que se promueve el pensamiento crítico, ¿no es cierto? En la figura 18, sobre la expresión, bueno, en realidad sobre la socialización política, vemos que son los entornos cercanos, la familia, los amigos, siguen siendo la principal fuente de socialización política. Sin embargo, en la figura 16, perdón, si me he equivocado. Sin embargo, vemos que hay nomás cierta cantidad considerable, digamos, que no suele expresar sus opiniones políticas. Si bien en la encuesta no hemos indagado más allá de por qué no lo hace, eh, podría deberse a factores de desinterés, no me interesa hablar de política, pero también podría deberse a una autocensura que se hace la propia gente, las propias personas, y en este caso la gente, en estos ambientes de altos niveles de polarización. Ya para ir cerrando, eh, quiero apuntar algunas cositas. La insatisfacción con el funcionamiento de las instituciones democráticas, esperemos que no, pero no necesariamente se trata con la democracia en general como sistema, como ideal, digamos, como ideal de gobierno, sino más bien puede tener que ver, por lo menos en el caso de los jóvenes que tienen estas características, eh, con los resultados que tiene, ¿no? Con los outputs que tiene el sistema. Hemos visto en unos gráficos anteriores sobre la disponibilidad de marchar, de manifestarse, eh, existe esta disponibilidad porque claramente hay una insatisfacción, si bien no necesariamente con la democracia como ideal, pero sí con los outputs que genera el sistema eh, en este determinado contexto. Seguramente ustedes han visto en muchos otros estudios de opinión, no solamente de jóvenes y democracia, sino sobre satisfacción sobre la democracia, que hay niveles significativos que dicen, de niveles significativos de opinión de personas que dicen que es preferible un gobierno autoritario, pero para resolver los problemas. Ahí mi consuelo es que se trata de un medio y no un fin en sí mismo. Esperando de nuevo que la democracia como un ideal no esté siendo cuestionada, ¿no? Eh, Queda claro que los partidos políticos no están sabiendo leer a los jóvenes, como les decía, mucho menos cooptarlos a largo plazo. Y lo mismo pasa con los mecanismos de participación política que no están siendo adecuados al actual contexto y a las actuales generaciones, ¿no? Esto tiene que ver con esta visión adultocentrista de la que se hablaba antes. Sobre la ideología, creo que es importante mencionar que este segmento ya no se mueve en el clásico eje de izquierda-derecha, ¿no? Como bien decía Paola, hay agendas que son mucho más circunstanciales, hay agendas que son mucho menos políticas, cambio climático, género, de repente, ¿no? O que son muy esporádicas, apoyo a Palestina, ¿no es cierto? Entonces, ya no estamos necesariamente moviéndonos en este eje tradicional de la izquierda y la derecha. Eh, Son un segmento súper heterogéneo, tienen estilos de vida diferentes, tienen códigos de conducta diferentes, tienen modalidades de consumo diferentes, y eso sí que vale la pena estudiarlo y profundizarlo. Sin embargo, tienen problemas comunes y eso se ha mostrado, si no me equivoco, en los gráficos 11 y 12, en los que se hablaba, ¿no? Sobre la disponibilidad a marchar, ¿no? Y que son la inserción al mercado laboral, el acceso a servicios de educación, a servicios de salud, la protección contra violencia, contra la violencia, etcétera. Estas son las preocupaciones de los jóvenes, ¿no? Está ahí en bandeja de plata para los tomadores de decisión para poder enfocar y atender a este segmento. Eh,
creo que es importante entender estas demandas, entender estos intereses para precisamente producir los outputs que no están, que no están satisfaciendo, que no los están satisfaciendo. En definitiva, hay una amplia agenda de investigación, hay hartas cosas por explorar, como les decía, los modos de consumo que son diferentes, los códigos de conducta, segmentos económicos, todo esto lo podemos transversalizar, podemos desagregar en muchas más partecitas para poder entender mejor y tener intervenciones más adecuadas. Yo me quedaría aquí y si hay preguntas sería súper. Gracias. Gracias, Nata. Si alguien tiene alguna pregunta y prefiera abrir su micrófono para hacerla, son bienvenidos. Adelante, Adri. Ya, súper igual. Felicitar, ¿no? Por el trabajo y por los comentarios. Mi duda es un poco más respecto al, bueno, en el diseño de encuesta, sé que siempre al principio hay un número limitado, ¿no? De preguntas que se pueden hacer. Sin embargo, después que ya han visto los resultados, quizás, ¿qué les habría gustado, ¿no? Y si pudieran ampliar esta encuesta y después de ver los resultados, ¿qué creen que podría incluso indagarse ahora? Pau, ¿te acuerdas qué preguntas hemos cortado? Porque hemos cortado muchísimas. Teníamos una boleta súper larga, pero por cuestiones de tiempo la hemos tenido que recortar. Sin duda, yo creo que eh, podríamos ampliar y profundizar más sobre la socialización política, ¿no? Y de repente incluir eh, el efecto que tienen las redes sociales en la socialización política, en la decisión de voto, etcétera, y más allá de temas de desinformación, pero ¿cómo ha cambiado esto? ¿No? Para mí creo que sería una agenda importante a seguir. Cambio. Sí, sí, justamente hemos cortado varias preguntas al final y lo que quizás ahora resultaría enriquecedor y ver estos espacios informales de participación, porque justamente los hemos cortado con el afán de ver estos espacios más democráticos, más tradicionales y no hemos preguntado tanto sobre espacios más informales como grupos de voluntariado, grupos de la iglesia, donde igual se hace de por sí de cierto sentido política, porque al final terminan haciendo incidencia política, terminan haciendo acciones a favor de la sociedad. Y eso hemos tenido que cortar justamente por falta de tiempo, pero sería interesante ver en eh, no sé, en una futura versión este tipo de preguntas. Genial, gracias. Disculpe, Sí, adelante, Rodrigo. buenas noches. Respecto a las encuestas de los jóvenes, en qué se ha basado? ¿En qué base metodológica? Y va a mis dos preguntas. Las encuestas se han hecho también en los jóvenes de las ONGs o en las fundaciones. ¿Y en qué universidades o colegios de la promoción se han hecho esta barrida de encuesta? Porque mm, bueno, particularmente yo, ¿no? En la UMSA, en la carrera de Ciencias Políticas, poco mucho se sabe de incidir o ser parte de una fundación. A veces las fundaciones son conglomerados que buscan
como dice usted, ayudar, ¿no? Ese es el medio, pero el fin tal vez es otro. En ese sentido, ah, nosotros no sabemos mucho sobre qué es una fundación, o sea, para qué sirve. Solo sabemos lo que es de afuera, lo que es de afuera, ¿no? Ayudar, pero hasta ahí nomás sabemos lo importante de esto. Esas son mis dos preguntas y mi aclaración. Sí, para aclarar un poco más lo metodológico, se ha hecho un diseño muestral aleatorio, es decir, que se ha escogido aleatoriamente a jóvenes de diferentes zonas. No hemos ido a un grupo en específico, como ser organizaciones, voluntariados, no se los ha llamado a los jóvenes para encuestarlos, sino que nuestros voluntarios encuestadores han ido a casas aleatoriamente escogidas de las diferentes zonas de La Paz y el Alto, y han preguntado en cada casa si existía algún joven entre 18 y 29 años que podría responder la encuesta. De esa manera se ha evitado ese sesgo de que todos sean jóvenes participativos, jóvenes con harta voluntad, jóvenes que tienen estas actividades constantes y sea más representativo de la sociedad en general. O sea, jóvenes como tal que hacen su día a día. Eso, Rodrigo. Voy a leer dos preguntas que hay en el chat. La primera es de Patricia. Dado los resultados de la encuesta, ¿qué estrategias deberíamos implementar como cientistas políticos para aumentar su participación e interés en el sistema político? No sé quién quiera responder. De repente ahí Carlos puede contarnos un poquito más sobre todo lo que están haciendo en la Fundación Konrad Adenauer, que son todas estas iniciativas de los campus de liderazgo político juvenil, de mujeres, los campus de paz. Sí hay otras iniciativas, pero creo que estas son súper interesantes y como decía el mismo Carlos a un principio, son iniciativas, bueno, en este caso la cooperación, pero hay iniciativas de la sociedad civil. De repente se podría conformar alguna red y empaquetar todo para tener esfuerzos y consolidar los esfuerzos, pero bueno, eso ya es trabajo de los actores y tomadores de decisión. Gracias, Natalia. Yo quería un poquito complementar a la respuesta para tanto para la última pregunta, pero también a la pregunta que nos hacía Rodrigo. Para poder explicarles, obviamente no tenemos demasiado tiempo, pero sí siempre es importante aclararles que, bueno, nosotros somos una fundación política alemana, formamos parte de la cooperación alemana en Bolivia y nuestro trabajo está basado básicamente en poder promover valores democráticos con diferentes actores. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos decidido trabajar este proceso de investigación realizando esta encuesta con la Fundación ARU. Sin embargo, hemos sumado a 3 universidades para generar este proceso, con las cuales hemos hecho una convocatoria abierta. Hemos invitado a los directores de carrera de las carreras de Ciencias Políticas de Universidad Católica Boliviana, de la Universidad Mayor de San Andrés, de la Universidad también Nuestra Señora de la Paz, todas las universidades de La Paz que tienen la carrera de Ciencia Política y también la Universidad Pública del Alto, a los cuales hemos convocado una reunión y hemos presentado el proyecto y hemos invitado a que puedan socializar el proceso de inscripción abierta que hemos tenido para esta actividad. Todos los jóvenes que han participado han tenido procesos, talleres de formación anterior para poder elaborar la encuesta y obviamente ya una vez terminados estos procesos de capacitación, han generado su prueba piloto, han generado la encuesta y han participado en el proceso de elaboraciones también de artículos pequeños según los datos que nos han ofrecido. Entonces, en ese sentido que hemos trabajado en este proyecto. Obviamente, si siempre hay alguna duda, alguna consulta más al respecto del trabajo que nosotros hacemos, o si alguien quiere conocer más, con mucho gusto estamos con las puertas abiertas para profundizar cualquier otra consulta.
pero sí quería un poco comentarles ese aspecto, digamos, para que puedan tenerlo más presente. Ya Paola mencionaba también los nombres de otras fundaciones políticas alemanas que representan a otros partidos políticos con los cuales coincidimos en la necesidad de poder generar espacios de capacitación a jóvenes, pero también espacios libres, abiertos, seguros, donde se pueda debatir, donde se pueda discutir las ideas abiertamente de diferentes posiciones, con una forma plural. Y manejamos varios formatos, ya mencionaba también tanto Natalia como Paola, nuestros campus de formación, de convocatoria abierta, que son bootcamps, donde reunimos a jóvenes de igual de edad de 18 a 28 años aproximadamente en diferentes temáticas y generamos procesos de capacitación con metodologías a veces propias de la fundación, algunas con las que también formamos o tomamos en cuenta a otras organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, la verdad es que en estos últimos años, meses, años, hemos visto un montón de actividades que genera especialmente la sociedad civil y las cuales son bastante interesantes. Hay la plataforma de Objetivos de Desarrollo Sostenible, también, por ejemplo, o también está el Consejo Municipal de la Ciudad del Alto, por ejemplo, con los cuales hemos ido trabajando y generan espacios muy interesantes de apertura y de participación muy, muy interesantes. O sea, menciono dos digamos, a los cuales no como fundación he participado, sino como individuo y creo que resulta muy interesante. Y así en general hay en todo Bolivia estos espacios que se generan y nosotros, obviamente, en coordinación con todo lo que hacemos, la idea es poder dar a conocer de la manera más abierta y transparente posible estas actividades que tenemos. Muchas gracias, Carlos. Voy a leer la otra pregunta que hay en el chat de Diego. Si se hubieran desagregado las encuestas por criterios como identificación étnica, grado de instrucción, ingreso u otros, ¿creen que habrían evidenciado ciertas variaciones importantes? Ay, sí, quizás ahí yo puedo responderlo. Justamente la encuesta sí nos permite desagregar por algunas como ciudad, como municipio y por sexo. Sí se han desagregado por sexo, no hay mucha diferencia entre hombres y mujeres. Y también se han desagregado algunas preguntas por lo que es ingresos del hogar, ingresos de la persona. Y los primeros resultados que hemos encontrado hay algunas diferencias interesantes, pero no hemos hecho este ejercicio para todos los resultados. Así que sí sería interesante. La verdad es que sí, si pueden ver la base, si pueden descargar la base y manejarla, van a ver que hay desagregaciones que ustedes pueden realizar, que pueden resultar interesantes y también nos irían a ver un segmento de la población en específico. Y se les invita justamente a descargar la base y manejarla y también utilizarla para futuras investigaciones. Gracias, Pau. Ahora le voy a dar la palabra a Josué, que tiene la mano levantada, y luego Carola, y con eso terminamos la ronda de preguntas. Gracias, Gabo. Buenas noches a todos los presentes. Como siempre, felicitarles por el estudio. Es sumamente importante levantar información sobre democracia, jóvenes, porque es nuestro bloque demográfico más importante, ¿no? En Bolivia vivimos un bono demográfico. Tenemos el principal segmento poblacional que tiene menos de 35 años y sin embargo, si tomamos la definición de juventud de la ley de las juventudes, que es hasta de 16 a 28 años, dentro de nuestros mecanismos de nuestra asamblea legislativa, digamos, que es nuestro ente de representación por excelencia, digamos, solo tenemos 6 de 166 asambleístas que tienen menos de 28 años, ¿no? Entonces, ahí va mi primera pregunta, ¿no? O sea, ¿cuáles son estas principales barreras que están enfrentando los jóvenes para acceder a mecanismos formales de representación? Y después, ¿qué podríamos hacer, digamos, de manera más programática? Que quizás eso le podría interesar un poco más a Carlos, ¿no? O sea, programáticamente, ¿qué hacemos al respecto? ¿Queremos incentivar más jóvenes en mecanismos formales de representación? ¿Y cómo lo hacemos? Y bueno, la segunda es, en este inserto, digamos, en esta dinámica de cierta desafección a la política, viene acompañada de otro fenómeno que para los que sí les interesa y en un entorno político
tan complejo, se tiende a la polarización, ¿no? Una polarización política. Entonces, los que no les interesa mucho es como que se refuerza la desafección a la política y dentro de lo que las personas que les interesa tienden a polarizarse más y a radicalizarse, ¿no? Entonces, no sé, desde su punto de vista personal, digamos, como académicas investigadoras, no sé qué han podido pensar en materia de estrategias para reducir un poco esto de este vínculo que existe en radicalización juvenil en temas políticos, polarización política. ¿Qué podemos hacer como desde la academia y también tal vez programáticamente hablando? Esas serían. Gracias. De repente yo puedo contestar así rapidito la primera sobre las barreras de entrada a la política formal. Yo creo que tiene mucho que ver con la dinámica interna de los partidos políticos, ¿no? O sea, así escuelas de formación de cuadros formales, tal vez no todos los partidos las tienen, no son sostenibles y esto a su vez tiene que ver con la institucionalidad con los niveles de institucionalización del propio sistema de partidos, ¿no? Y eso, y por eso me refiero a que de repente no todos los partidos tienen estas escuelas de formación de cuadros. Y encima, si los jóvenes tienen una mala percepción sobre la política y los políticos, entonces estamos ahí en un círculo vicioso, ¿no? Ahora ya de manera más formal, eh, para ser representantes, si bien se han bajado, se han suavizado un poquito las condiciones de entrada y suavizado, por suavizado me estoy refiriendo únicamente a la edad, eh, como en el caso de las mujeres, como en el caso de la representación de la representación política de las mujeres, no se trata de una representación sustantiva. Josu, tú bien has dicho que un número así mínimo son asambleístas menores a 29 años, ¿no? Ni siquiera se cumple la paridad como en el caso de hombres y mujeres. Y no se trata de una representación de nuevo sustantiva, ¿no? No se trata de representantes que estén ahí reivindicando la agenda juvenil. Inserción laboral, hemos visto acceso a servicios, etcétera, ¿no? Sino que están todos metidos en una visión y en una agenda súper adultocentrista. Yo me quedaría aquí para dejar a los demás. Si me permiten, yo también quisiera un poco responder a la consulta de Josué, que me parece muy importante. Comparto plenamente con Natalia que creo que el principal obstáculo en ese sentido para poder formalizar los espacios de representación para los jóvenes, obviamente son, por un lado, los partidos políticos, pero también el mismo sistema de representación que está, digamos, creado a imagen de que los partidos sean los únicos que puedan monopolizar la representación formal de la población, ¿no? Entonces, vemos que también el mismo sistema de partidos es bastante endeble, bastante eh, frágil en muchos sentidos y obviamente las posibilidades de formalizar ahí se ven cada vez más debilitadas. Sin embargo, puede parecer hasta dicotómico, obviamente siempre la actitud es poder fomentar a los jóvenes líderes, las lideresas que puedan entrar a estos espacios formales para que puedan generar estos espacios de representación, ya que sin partidos políticos no se puede entender la democracia ni el Estado de Derecho. Entonces, una hace la otra, ¿no? Sin embargo, ¿qué hacer? Pues obviamente yo creo que esta cuestión entre que si bien los espacios de representación se han ablandado un poco, como decía Natalia, y se han podido generar algunos espacios, se puede ver poca cantidad, pero hay representación a nivel nacional en la Asamblea, la cual también tiene mucha palestra en medios y también en los espacios de debate. Sin embargo, no es suficiente. Y eso que el Estado boliviano celebra y festeja que los espacios de representación son amplios tanto para jóvenes como para mujeres, pero yo tengo una perspectiva un poco más crítica en ese sentido, ¿no? Eh, ya tendrá que ser el propio sistema de partidos los que puedan generar los mecanismos de acercamiento más amables, más útiles, más
mejor también construidos y que también puedan incluir no solamente las demandas de agenda, las demandas, digamos, inmediatas que tienen los jóvenes, sino las formas de representación y de acción que tienen ellos, que creo que es también muy importante. Y no hablo necesariamente de modernizar los espacios, etcétera, sino de crear espacios democráticos dentro de los partidos políticos, que es probablemente lo que más hace falta. Yo me quedo ahí también. Josu, disculpa, justamente la segunda pregunta ya se me fue después de estas intervenciones. ¿Puedes repetirla? Claro que sí. Es un poco cómo, digamos, están viendo el tema del nexo de polarización política con radicalización juvenil y qué podríamos hacer al respecto. No sé si lo han pensado. Pues, tal vez en la encuesta sale un poco de la encuesta, no conozco toda la boleta, pero tal vez lo han pensado, lo han discutido. No, pero es una interesante agenda de investigación que deberíamos explorar, ¿no es cierto? Cómo afecta la polarización específicamente en estas generaciones. Y de nuevo, ¿no? La polarización, cuál es el efecto de la desinformación, sobre todo en su decisión de voto, en su comportamiento democrático, en la conformación de valores democráticos, etcétera. Creo que sí, es una agenda que deberíamos explorar. Sí, creo que justamente la idea del proyecto era más ver la participación política y hemos encontrado que muchos jóvenes no participan activamente en la política al no encontrar espacios, ¿no? Entonces, este tema de polarización tendría que involucrar que los jóvenes realmente están interesados en participar en política en un extremo o en el otro puesto. Creo que es interesante y habría que trabajarlo con grupos de jóvenes en específico que sí sepamos que están activos políticamente y que realmente están polarizados. Gracias. Vamos a terminar la ronda de preguntas con la pregunta de Carola. Carola, adelante. Gracias. Bueno, felicitar por la presentación y por la investigación realizada. A mí me ha quedado una duda, quizá lo hicieron al inicio, no pude escuchar la parte del inicio, pero era sobre, como es la primera encuesta sobre percepción democrática en jóvenes, el análisis de la concepción de lo que para los jóvenes significa democracia, si se evalúa ex ante y ex post, si la encuesta permite hacer un tipo de comparación ex ante y ex post de la concepción sobre democracia de los jóvenes en La Paz y el Alto. Bueno, esa era como la duda como para profundizar en la base de datos, ¿no? Muchas gracias. Felicidades. Natita, quizás tú puedas responder más la pregunta. Carito, ¿puedes repetir tu pregunta? Estaba con mala señal y se me ha cortado Claro, justo hace claro. rato. Gracias. Claro, Nati. Sí, era la duda justamente, bueno, tal vez la contestaron al inicio, ¿no? Pero era el tema de cómo es la percepción democrática, bueno, el análisis de lo que para los jóvenes, cuál es la concepción que tiene un joven sobre la democracia, si se hizo como un tipo de análisis ex ante y, bueno, con la información, con el diseño, se puede hacer un análisis ex post y comparativo de lo que es democracia para un joven de La Paz, paseño, alteño, ¿no? Que sería interesante, ¿no? Tal vez existe un tipo de distorsión en cuanto a lo que implica la democracia o no, con los resultados que ha logrado la encuesta de percepción, ¿no? Sí, mira, de hecho, la idea es hacer otra encuesta, esta vez con un poco más mayor de alcance, no necesariamente nacional, pero sí buscar la percepción de otras ciudades y lo mismo repetirla en los municipios de La Paz y el Alto, con la idea de tener dos puntos en el tiempo y así poder hacer este análisis que tú dices, ¿no? Porque ahorita las circunstancias son súper dinámicas y cambiantes. Y de nuevo, si es que consideramos que la percepción de los jóvenes sobre la democracia es más eh,
instrumental sobre los outputs de política pública que se les puede dotar. Entonces, va a depender también de otros factores del contexto, ¿no? Esta evaluación también puede estar mediada por factores económicos, etcétera. Así que sí, de repente, yo creo que vale la pena seguir haciendo este esfuerzo para ver cómo puede variar, cómo varía esta percepción en el tiempo y bueno, ir ajustándola para poder aislar otros posibles factores, ¿no? Ah, ok, Pau, gracias. Sí, tú. sí, sí era más que todo del qué es democracia para un joven. Si la encuesta nos permite entender esto, qué es democracia y bueno, y cómo varía su percepción, sí sería interesante verlo en diferentes puntos, ¿no? Pero el qué es democracia para un joven, no sé si es posible generar un constructo a partir de todas las variables de la encuesta. No hemos preguntado, no hemos hecho esa pregunta como tal, simplemente nos hemos centrado en las dimensiones que ha mencionado Paola a un principio, pero claro, la verdad es que ahí yo creo que es un poquito difícil indagar en una encuesta qué entienden los jóvenes por democracia, ¿no? Ahí de repente se puede utilizar otras técnicas para ver y que puedan dotar de, no sé, de mayor carne a este debate. Pero no sé qué dicen ustedes. Tal vez es un poco difícil hacerlo en una encuesta, ¿no? Para ver el significado, para ver qué nos está diciendo este concepto, etcétera. Pero puede ser, lo podemos charlar, si es que se puede, para futuras ocasiones. Sí, igual ahí añadiendo, probablemente no se pueda construir como tal algo porque es bien subjetivo la democracia, no ve cómo lo entienden los jóvenes la democracia, siendo que los mismos nunca han vivido en un periodo que no sea democrático como tal, o puramente democrático, pero una pregunta que sí nos puede ayudar, que no le hemos mostrado en los resultados de esta presentación, pero que sí está en la base de datos, es, bueno, ¿cuál de estas afirmaciones refleja mejor tu perspectiva sobre la democracia, ¿no? La primera afirmación es prefiero la democracia sobre cualquier otra forma de gobierno, que en el caso de La Paz, el 45% ha respondido sí a esta afirmación. En el caso del Alto, el 34%. Eh, la otra afirmación es considero que en ciertas situaciones un gobierno autoritario podría ser más apropiado que un gobierno democrático, ¿no? Donde el 21% de La Paz ha respondido que sí, prefiere eso, y el 19% del Alto. Y bueno, hay otros que no tienen preferencia entre un sistema democrático y un sistema autoritario. Entonces podríamos de esta pregunta sacar un poco de qué ellos entienden justamente por democracia, cómo lo viven, si prefieren un gobierno autoritario o no. Pero como digo, es un poco subjetivo, siendo que los jóvenes no han vivido en un gobierno autoritario. Sería elegir entre bueno, una perspectiva que ellos no conocen, una realidad que ellos no conocen contra algo en lo que han vivido actualmente. Y también tenemos preguntas sobre si se sienten bien representados, si se sienten que todos son escuchados, siendo un país tan plural y también como uno de los principios de la democracia que puedas hablar libremente o expresarte libremente, si ellos sienten que todos en Bolivia, ya sea sus diferencias religiosas, étnicas, culturales o de ingresos, si sienten que todos pueden ser escuchados de la misma manera. Y como estas dos, igual hay algunas preguntas de la encuesta que podrían darnos como que una aproximación a la perspectiva de democracia que ellos tienen, claro, pero esto basándonos en el entorno en el que han vivido, ¿no ve? Entonces, es Gracias. Ahora voy a invitar a Álvaro Chirino, director de Fundación ARU, para que dé las palabras de cierre de este taller de investigación aplicada. Álvaro, adelante, por favor. Gracias, Gabriela. Agradecer y bueno, felicitar a la expositora y agradecer por los comentarios a ambos comentaristas. Estos espacios, ¿no? Son bien importantes justamente para el intercambio de ideas, a partir de evidencia principalmente. Nuestros talleres de investigación aplicada ya se vienen realizando por más de 10 años de manera continua, cada mes.
en conjunto con el ISEC y para nosotros es grato tener este intercambio que ha habido hoy con los diversos participantes. Claramente la agenda vinculada a jóvenes, la agenda vinculada a percepciones democráticas, es una agenda que da para mucho, ¿no? Parte de las interacciones nos demuestran aquello. Y bueno, simplemente invitar de alguna manera a los investigadores, a comentaristas, o sea, a seguir con esta iniciativa y pensar, ¿no? En tal vez profundizar muchos temas que están todavía sueltos, ¿no? En otros países es bien común que las oficinas nacionales de estadística realicen las encuestas de juventudes, ¿no? Y una sección justamente son estos valores democráticos, el tema cívico, pero hay muchas aristas que tocan al joven como tal, ¿no? Temas de empleo, educación, salud, tecnología, perspectivas futuras, ¿no? Y eso nos permite un poco comprender mejor esta población y bueno, como lo decían, dado el bono demográfico que todavía tiene un tiempo más, ¿no? Y hay que buscar justamente ese momento adecuado para pensar en políticas, acciones, para aprovechar esta fuerza que tiene la juventud. Entonces, estudios alrededor de esto es sumamente relevante, ¿no? Y bueno, simplemente eso a manera de un comentario respecto al estudio. Agradecer a todos los participantes que han estado conectados acá en la sesión de Zoom y los que han estado siguiéndonos en la transmisión de Facebook. Y bueno, los invitamos a estar pendientes en las próximas talleres. Seguramente a finales de agosto o inicios de septiembre tendremos el siguiente taller. Y bueno, buenas noches a todos y gracias. Gracias, que tengan buenas noches. Gracias, Álvaro. Gracias a todos los participantes, a Paola, la expositora, y a nuestros comentaristas Natalia y Carlos. Ha sido un placer nuevamente agradecerles en nombre de Fundación ARU y que tengan buenas noches.